Sin combustible y sin pista de aterrizaje, este avión va a caer en el agua. Se iba bajo el agua y el avión rodaba a la izquierda. Había cuerpos, había gente en el suelo de la cocina. Un vuelo de rutina sale de Nueva York y cae en el río Hudson. No podía estar pasando. Un 767 secuestrado y obligado con violencia a caer en el océano. Es el amaraje más dramático jamás grabado. El avión daba tumbos y dije, me muero. En este programa verán luchas entre la vida y la muerte contadas por los propios pilotos y pasajeros. El capitán dijo, preparados para el impacto. Reconstrucciones animadas que les harán vivir escenas terroríficas. Investigaciones exhaustivas para descubrir por qué algunos pilotos toman la decisión arriesgada de amarar los aviones y cómo vivieron para contarlo. ¿Por qué se estrellan los aviones? Preparados para el impacto. Cuando el vuelo 1549 de US Airways cayó en el río Hudson, las cámaras de vigilancia solo pudieron captar estas imágenes lejanas del aterrizaje. Cuesta ver qué pasó realmente. Están viendo el llamado milagro del Hudson, como nunca antes lo han visto. Es una reconstrucción detallada del vuelo en apuros. En el negocio de la aviación se llama amarar a hacer aterrizar un avión en el agua debido a una emergencia. Es lo que pasa cuando el espacio abierto más cercano no es una pista, ni tan siquiera un trozo de campo o una autopista, sino agua. En el caso del vuelo 1549 de US Airways, es el río Hudson, Nueva York. Tan solo 6 minutos antes del amaraje famoso en el mundo entero, al vuelo 1549 le dan permiso para rodaje y despegue en el aeropuerto La Guardia de Nueva York. El copiloto Jeffrey Skiles está al mando. Es nuevo con los Airbus y lleva 8 años pilotando un Boeing 737. El despegue no tuvo complicaciones. Hacía buen día, con frío. Solo era mi segundo viaje en ese avión, así que lo pilotaba manualmente para acostumbrarme. Y cuando estábamos a unos 900 metros, nos chocamos con los pájaros. El avión lleva menos de 3 minutos en el aire cuando se choca con una bandada de gansos canadienses que dañan ambos motores. This is Cactus 1539. Hit birds. We've lost thrust on both engines. Returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. Tower, stop your departures. Got emergency returning. El capitán, Charlie Sallenberger, releva al copiloto en el control del avión con 4 sencillas palabras. El avión es mío. Sorprendentemente, hay material de los últimos momentos del avión en el aire. Sally tomó el control del avión y pidió la lista de control en caso de fallo doble de motor. Empecé a seguirla. ¿Para reencender los motores? Sí. ¿Hubo suerte? No, los motores tienen que estar en un estado de arranque concreto para funcionar. Y hace falta ir mucho más rápido. La lista de control de fallo doble del motor del Airbus da por supuesto que los motores han fallado en altitud de crucero. A 9.000 metros de altura los pilotos tendrían tiempo de sobra para apañárselas. Pero al haber chocado con una bandada de gansos a tan solo 900 metros es otro cantar. ¿Qué pensabas? Pues que no podía estar pasando. Si los motores del vuelo 1549 ya no generaban empuje, ¿por qué el avión no se cayó sin más fuera de control? La respuesta es por la aerodinámica básica. Los aviones con fallos de motor aún se pueden pilotar mientras caen. Para mantener el avión en vuelo, el piloto lo inclina con el morro hacia abajo para mantener la elevación en las alas. Básicamente cambia la altitud por la velocidad. El avión gana inercia, igual que una montaña rusa cuesta abajo. En el proceso, el piloto ha de hacer un cálculo mental de cómo de lejos llegará el avión.
A 900 metros viajarás solo unos cuantos kilómetros. A 12 kilómetros recorrerás unos 160 kilómetros más o menos. Michelle Summers Halleran fue piloto comercial durante 15 años y ahora es profesora asociada en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, en Florida. Hay que hacer una suposición basándonos en cuánto tiempo estabas en el aire. Sí. Y adivinar hasta dónde llegará. Exactamente. O sea que hay que hacer cálculos básicos con mucha rapidez. Muchos cálculos mentales en público. El capitán Schallenberg cuenta con casi 20.000 horas de vuelo en su haber. Así que tarda poco en hacer los cálculos y darse cuenta de que a su altitud y con ese ritmo de descenso es demasiado arriesgado intentar planear hasta el aeropuerto en una zona tan ocupada. Son las 3:23 de la tarde y al vuelo 1549 le faltan menos de 2 minutos para el impacto. Los controladores aéreos, que a veces se equivocan de número de vuelo, intentan guiar el avión hasta el aeropuerto. Package 1529. We can get it for you. Do you want to try to land 1013? We're unable. We may end up in the Hudson. Hi, Package 1549. It's going to be less traffic to runway 31. Unable. Al norte del puente George Washington, el capitán alinea el Airbus A320 con el río Hudson. Deja atrás el puente al este y sigue rumbo al sur. Miré por la ventana y al ver que estábamos por debajo de las azoteas de Manhattan, dije, mala cosa, a Newark no llegamos. ¿Te dijo Sally que os ibais al agua o ambos os disteis cuenta de lo que iba a pasar? Creo que era la única opción que teníamos. No podíamos. Al aeropuerto no llegábamos. Y fue el único hueco libre que vimos. La Administración Federal de Aviación tiene recomendaciones para los amarajes. La cosa depende del viento y las olas o del mar de fondo. ¿Cómo se amara en la ola a la perfección? Dependiendo del viento y el agua, siempre aterrizaría en paralelo a las olas. Si las olas vienen así, aterrizas arriba. Lo peor es esto, es mar cruzada, cuando estás en perpendicular al agua o así. ¿Qué pasa entonces? Si aterrizas de cara a la ola, puedes volcar así, y eso es mala cosa. Otro riesgo que podría haber sido fatal para el vuelo 1549 es haber descendido con un ala más alta que la otra. El avión podría haber dado vueltas, lo que hubiera sido violentísimo y hubiera mermado considerablemente las posibilidades de que todo el mundo saliese tan bien como salió. Package 1529, turn right 280. You can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. El capitán dijo, preparados para el impacto. Todo el mundo empezó a rezar. Nos mirábamos sin saber qué decir, ni qué hacer. A las 3:30, con las aletas y los slats extendidos para frenar la caída del avión, el vuelo 1549 está a punto de amarar en el río Hudson. Viendo cómo sucede, está todo bien. Va lento. El morro está hacia arriba. Las alas están equilibradas y tienen la suerte de que hace buen día. No sabíamos si íbamos a caer en agua o en tierra, que es lo que preferíamos. Y el impacto al caer en el agua fue lo más tremendo que te puedas imaginar. Las 155 personas a bordo sobreviven. Desde que chocan con los gansos hasta el amaraje, apenas pasan 3 minutos y medio, que no bastan para repasar toda la lista de control para los fallos dobles de motor y mucho menos para repasar la del amaraje. Tampoco hay tiempo para activar el interruptor de amaraje, una válvula que sella el avión y permite que flote más tiempo. No os hundís, estáis vivos. ¿Estabais eufóricos o aún seguíais con la adrenalina? Claro que hubo un subidón de adrenalina. Cuando 4 horas después estábamos en el hospital, tenía la tensión a 160 y 100, cuando lo normal es que tenga 120 y 70. O sea que fisiológicamente me pasaba algo de lo que no me daba cuenta. Estoy de miedo. Es el mejor día de mi vida. Muchas cosas fueron a nuestro favor. ¿Qué fue a vuestro favor? Parece ser que el Hudson tiene mucho oleaje, pero ese día estaba totalmente calmado. Y encima aterrizamos donde los ferries van de Nueva Jersey a Manhattan. Y estaban justo ahí, así que pudieron rescatarnos. Quitándolo de chocarnos con los pájaros, todo nos fue de cine. A continuación, los pájaros contra los motores. Una demostración gráfica que ilustra el daño sorprendente que hasta un pajarito puede hacerle a un avión de 84 toneladas.
El vuelo 1549 no es el primer avión comercial que ha amerizado en el agua. Ha habido otros. Unos tuvieron el mismo éxito, pero otros, por desgracia, no. Tras el amaraje del vuelo 1549 de US Airways, muchos se preguntaron cómo pudo una bandada de pájaros de 4,5 kilos incapacitar un avión con un peso de despegue de más de 77.000 kilos. ¿Cómo pudo pasar? La respuesta es que por grandes y potentes que sean los motores del avión, también son sorprendentemente delicados. Este vídeo increíble se rodó durante una prueba de choque con pájaros elaborado por los fabricantes de motores de aviones Pratt & Whitney. Los pájaros estaban muertos antes de la prueba. Observen cómo los cadáveres se despedazan al chocar con un motor tipo turbofan. No es muy agradable. Pero el motor no acaba mucho mejor porque sufren daños permanentes en las aspas de titanio hueco. Cuando se mete un pájaro grande, daña el compresor de la parte frontal del avión. Las aspas que se rompen pasan por el resto del motor. Damas y caballeros, el ruido que han escuchado no era un problema. Es que había un águila en la pista de aterrizaje. Los choques con aves son mucho más frecuentes de lo que puedan pensar. Según la AFA, hay al menos 20 colisiones con aves diarias en todos los Estados Unidos. El problema le cuesta a la industria de la aviación más de 2.000 millones de dólares al año, y desde 1988 las colisiones con aves han provocado más de 200 muertes en todo el país. Por suerte, no hubo ningún muerto humano en la colisión que obligó al vuelo 1549 a amarar. Pero no todos los amarajes salen tan bien. Algunos acaban siendo una cadena de problemas. Imagínense que un piloto acaba sobrevolando el mar Caribe sin combustible, sin opciones, y que pronto caerá al océano. Esa es la trágica historia del vuelo 980 de ALM. ¿Pero qué es lo que salió tan mal? En colaboración con dos líneas charter ya desaparecidas, ALM de los Países Bajos y la línea estadounidense de vuelos internacionales National Airlines, el vuelo 980 de ALM está listo para salir del aeropuerto JFK de Nueva York a las 11 de la mañana. Hay 57 pasajeros y 6 tripulantes a bordo. Era un día precioso, la temperatura era agradable, había pocas nubes, soplaba una leve brisa, muy buen día. El destino del vuelo 980 es el Caribe, el aeropuerto Princesa Juliana en la isla de San Martín. Los pilotos dicen que es uno de los sitios más complicados del mundo para aterrizar, sobre todo si se pilota un 747 como se ve en el vídeo. La minúscula pista de aterrizaje está peligrosamente cerca de una playa. La gente prácticamente puede estirar el brazo y tocar los aviones mientras pasan a poca distancia de sus cabezas. Si el avión calculase mal y acabase en la playa llena de gente, sería una catástrofe. Estar tan cerca de un avión tan grande que va tan rápido, me imagino que es alucinante. Además de las limitaciones físicas de la pista, también hay una cordillera que flanquea un lado del aeropuerto y, por si fuera poco, está el tiempo caribeño, que es impredecible. La combinación de esos factores va a convertir un vuelo de rutina en una pesadilla. Por primera vez en 40 años, el piloto del vuelo, el capitán Bolsey DeWitt, contará la dramática historia en televisión. Este accidente fue fruto de una cadena de sucesos. En tierra, el capitán DeWitt confirma que tiene combustible suficiente no solo para llegar a su destino, sino también a otro aeropuerto en caso de desvío. Es lo normal en todos los vuelos comerciales. Repasa la lista de control del equipamiento y descubre que el sistema de megafonía de la cabina no funciona, pero no es obligatorio que vaya. A las 11:14 de la mañana, al vuelo le dan permiso para despegar. El DC-9 está diseñado para hacer vuelos cortos y frecuentes. La distancia desde Nueva York hasta la isla de San Martín es de más de 2.735 kilómetros y pondrá el avión al límite.
Conforme se dirige hacia el sur, el tiempo empieza a empeorar. Al capitán DeWitt le dicen que la visibilidad en el aeropuerto de la isla de San Martín está por debajo de los mínimos exigidos. Decide desviarse hacia el aeropuerto cercano de San Juan, en Puerto Rico, pero 13 minutos después, el Centro de Control Aéreo de San Juan le dice que la torre de San Martín quiere hablar con él. Lo cojo e intento ponerme en contacto con San Martín. Me pongo en contacto con la torre y me dicen que el tiempo era bueno. Nubes fragmentadas a 450 metros, lo que era mejor de lo que me hacía falta. Y les pregunté que por qué habían dicho que estaban bajo mínimos. Decidí volver a San Martín, que era mi destino original. Pero como muestra esta reconstrucción, al contrario de lo que dice el capitán DeWitt que le contaron, el tiempo es horrible. Intenta aterrizar el avión igualmente, gastando cantidades ingentes de combustible en el proceso. Había poca visibilidad y llovía, y por esas circunstancias el piloto tuvo que acercarse más al aeropuerto y a la pista de lo que le hubiese gustado. El primer intento fue un fracaso. Me alineé con la pista y di el segundo rodeo. En el segundo intento empezaron a cambiar los vientos y no pudo ponerse en posición para aterrizar, así que dio otro rodeo. En el tercer intento las condiciones eran las mismas, pero los vientos habían cambiado 180 grados y tenían viento de cola. Al tener viento de cola, estaba demasiado alto para aproximarse. En ese momento le pedí a la tripulación que le dijese a la torre que iba al otro aeropuerto. Los cálculos decían que iba a llegar justito. Según los cálculos era legal, pero tenían muy poco margen. A toro pasado es fácil decir, tendrían que haber hecho parada en las Bermudas o de camino a San Juan. En el momento en que no aterrizaron, pasó de ser una situación crítica de combustible a una emergencia total. A continuación, sin combustible, sin tiempo y en el agua. Se iba bajo el agua y el avión rodaba a la izquierda. ...2 de mayo de 1970. Mal tiempo, mala visibilidad, falta de combustible. Al capitán, Bowles y DeWitt no le queda otra opción que amarar el avión en el Mar Caribe. No existen imágenes del incidente, pero esta reconstrucción muestra cómo pudo chocar el avión en las aguas turbulentas. Aquí tenemos la descripción del piloto de cómo fue estar en la cabina jugándose la vida. El primer contacto con el agua fue bastante suave. El resto del avión no tardó mucho en entrar también en contacto. Empezó a haber mucha resistencia, muchas turbulencias y vibraciones en la cabina. El panel de instrumentos vibraba tanto que no podía ni leerlo. Pero, ¿cómo acabó el vuelo en una situación tan peligrosa? Tras no poder aterrizar en el aeropuerto Princesa Juliana de la isla de San Martín por el mal tiempo, el capitán DeWitt decide desviarse primero a la isla cercana de Santo Tomás y después de darse cuenta de que está aún más cerca, a Santa Cruz. Pero mientras el avión se aleja del aeropuerto bajo una lluvia torrencial, ocurre un problema. El navegante me dijo, Bowles, mira los indicadores de combustible. Debido al viento, las turbulencias y las condiciones, el avión se balanceaba adelante y atrás mientras ascendía. El indicador de combustible daba vueltas. Le dije que no se preocupase porque creí que seguramente fuese porque ya teníamos poco combustible. Y encima con las turbulencias sacudiendo los tanques, pues igual era por eso. Pero a 1800 metros, las luces de alarma por poca presión de combustible se encienden y el capitán DeWitt sabe lo grave que se ha vuelto la situación. Le pregunta al controlador, ¿cuánto falta para llegar a Santo Tomás? Quedan 5 minutos de combustible, no llegó. Le dije a la tripulación que seguiríamos hacia Santa Cruz, pero que nos preparásemos para un posible amaraje. Estaba oscuro, nublado y llovía. El mar estaba muy picado. Había mucha espuma. Las olas eran enormes y el viento era muy fuerte. Todos los años de experiencia del capitán DeWitt van a salir a la palestra. Mientras desciende, ve las olas de entre 3 y 4 metros y medio y escoge una, sabiendo perfectamente que tiene que aterrizar encima de ella y no contra ella, o el avión podría romperse.
Hora del impacto, 3:49 p.m. Al contrario que el vuelo 1549 de US Airways, que se deslizó por la superficie del río Hudson, este entra y sale de las olas. Por raro que parezca, el capitán DeWitt dice que el avión sigue funcionando en el agua. El avión rodaba a la izquierda y ya estaba en un ángulo cerrado a unos 30 o 35 grados. Lo que hice fue pilotarlo como si estuviese en el aire. Rodó y se equilibró. En cuanto se equilibró, salimos a flote como un corcho. No todos sobreviven al impacto, pero los que sí salen a unas aguas infestadas de tiburones. Pasa hora y media hasta que llegan los helicópteros de rescate. Como el sistema de megafonía del avión no funciona, el piloto no pudo avisar a los pasajeros de que se abrochasen los cinturones ni de que se preparasen para el impacto. 40 de 63 pasajeros sobreviven. Según la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, hubiesen muerto menos si les hubiesen avisado. De los 23 que fallecen, 2 son niños. A día de hoy, al piloto aún le cuesta aceptar las muertes. No me es difícil contar la historia, a no ser que empiece a pensar en la gente que murió. Los 2 niños que perdí. El último informe de la Junta sobre el ALM 980, que salió casi un año después, en marzo de 1971, da una lista de todo lo que salió mal. Citamos: la causa más probable del accidente fue el agotamiento del combustible, derivado de los intentos continuos y sin éxito de aterrizar en San Martín, hasta que no quedó suficiente combustible para llegar a otro aeropuerto. Otros factores: visibilidad reducida, una condición de la que no se informó al vuelo. Creo que lo peor fue que seguían pensando que iban a llegar, y conforme seguían haciendo planes, se iban dando cuenta de que no. Tras el segundo acercamiento a San Martín, las condiciones de las reservas de combustible eran críticas. Dejar que un avión llegue a estar así es un error por parte de la tripulación. Hay una cosa del accidente que no me van a quitar, y no dejaré que nadie cargue con la culpa. Es responsabilidad mía. Yo era el piloto. Yo tomé las decisiones. Debí haber sido más listo y no haberme metido en un lío así. Pero a día de hoy, todavía no veo dónde podría haber hecho las cosas mejor. 6 semanas después del amaraje, al capitán DeWitt lo despidieron. Dice que no le dieron motivos oficiales. No volvió a ser piloto. A continuación, terrorismo aéreo y otro amaraje dramático. Este sí está grabado. Cuando un vuelo comercial tiene que hacer un aterrizaje de emergencia, lo deseable es encontrar una pista cercana, pero no siempre se puede. A veces, cuando se está en apuros, la única solución es amarar en una masa de agua. Les hemos contado historias angustiosas de aviones que han tenido que hacerlo. Sorprendentemente, lo que para los pasajeros suele ser una experiencia aterradora de vida o muerte, no parece ni inmutar a los de la cabina. No había miedo, no tuve problemas con la tripulación. Todos me apoyaban. Teníamos cosas que hacer, y eso marca la diferencia. Siempre he creído que los asistentes de vuelo y los pasajeros tuvieron más miedo porque no tenían nada que hacer. Los amarajes son raros, pero ha habido bastantes más que solo el vuelo 1549 y el ALM 980. Enero de 2002. Un Boeing 737 de Garuda Indonesia Airways se topa con una fuerte tormenta y ambos motores fallan. Tras intentar reencenderlos 3 veces sin éxito, el piloto amara en una parte poco profunda de un río indonesio. 59 personas sobreviven. Un auxiliar de vuelo fallece. Agosto de 2005.
Un ATR-72 turbohélice con un indicador de combustible que no es el adecuado se queda sin combustible y amara en el Mediterráneo, cerca de la costa de Sicilia. 16 personas de las 39 a bordo mueren. A 7 empleados de la aerolínea, incluyendo mecánicos, ejecutivos, el piloto y el copiloto, los sentencian a ingresar en la cárcel hasta 10 años. Hace casi 50 años hubo otro amaraje y, sorprendentemente, está grabado. La vieja grabación de los guardacostas es sorprendente, pero no muestra toda la historia. Esta reconstrucción enseña qué hubieran podido ver si estuviesen en mitad del Pacífico el 16 de octubre de 1956 y viesen el vuelo 943 de Pan Am precipitarse hacia el agua. Las imágenes son escalofriantemente parecidas al llamado Milagro del Hudson, el vuelo 1549 de US Airways, pero hay diferencias importantes. Están en océano abierto, o sea que es más difícil que en un río, por las olas y demás. La diferencia es que aquí tuvieron horas para planearlo. Los del río Hudson solo tuvieron unos minutos. El vuelo 943 de Pan Am sale de Honolulu, Hawái, con 31 personas a bordo y 44 cajas de canarios en el compartimento de carga. Apodado el soberano de los cielos, el Boeing 377 Stratocruiser, un avión de la posguerra de largo alcance, se dirige a San Francisco. Esto es metraje real del vuelo, grabado por los guardacostas. Joan Marchioli va a bordo. Fue un mes antes de que cumpliese 3 años. Estaba con mi madre. Volvíamos a la bahía desde las Filipinas. Mi madre tenía muchas ganas de volver a California para ver a mi padre. Pero la reunión se aplazaría trágicamente. Tras varias horas de vuelo y lejos de tierra, el avión está ascendiendo hasta los 6.400 metros cuando uno de los 4 motores empieza a entrar en sobrevelocidad. El zumbido normal se convierte en un ruido ensordecedor. Están en plena noche y la oscuridad inunda el Pacífico. Tuvieron problemas con una hélice y se creó tanta resistencia que durante un rato les fue bien, pero luego tuvieron problemas con otro motor. El segundo motor no podía mantener la potencia. Fue una mezcla increíble de circunstancias. 2 motores que tendrían que estar propulsando el avión están reteniéndolo. Es como conducir con el freno de mano puesto. El avión no va a llegar a San Francisco ni tampoco puede volver a Hawái. El piloto, el capitán Richard Dodd, decide enseguida que lo único que puede hacer es amarar en el Pacífico. Mi madre dijo que no oyó chillidos ni gritos, pero sí muchas oraciones en idiomas distintos. El ambiente era muy serio. El piloto llama por radio a los guardacostas para pedir ayuda y trazan un plan. El Stratocruiser hará círculos por encima del barco durante el resto de la noche para aligerar la carga de combustible y esperar que se haga de día. Hay que pesar lo menos posible, porque cuanto menos peso, más lento puedes ir y pilotar para que el impacto con el agua sea menor. También es mejor amarar de día, para tener mejor percepción de profundidad. Así puedes aterrizar el avión en el agua, viendo mejor a qué altura estás, y por lo tanto es más probable que haya supervivientes. Cuentan con un plan bien pensado, pero están en una situación peligrosísima. Igual que los demás pilotos de los que hemos hablado, el capitán Ogg mantiene la calma y hasta hace un par de bromas diciéndoles a los pasajeros que se enciendan un cigarro y se relajen. Está en una situación que le obliga a amarrar el avión y aún así es capaz de soltar chistes. Estaba muy tranquilo y mantenía la sensatez. Y si el piloto que lleva el avión va a tener que amarrar, lo que quieres es que sea sensato. El avión permanece en el aire casi 5 horas, funcionando con 2 de los 4 motores. Por la mañana, las circunstancias para amarar son más propicias. Las aguas están calmadas y la temperatura es agradable, de 23 grados. Una cámara de los guardacostas graba la escena desde abajo mientras los auxiliares preparan a los pasajeros. Les dicen que se quiten los zapatos, se abrochen los cinturones, apaguen los cigarros y se pongan los chalecos salvavidas.
El piloto le dice al personal que muevan a los pasajeros a los asientos delanteros. Seguramente le preocuparía que se rompiese la cola y quería que estuviésemos todos a salvo delante, por si acaso. Hay un aviso de que faltan 10 minutos, otro de que falta 1. Y entonces, 2 palabras del piloto, que vamos. El avión amara a una velocidad de casi 166 kilómetros por hora. El impacto es brutal. El avión da tumbos y la cola se parte, justo como había predicho el capitán. Pero ni el metraje ni la reconstrucción pueden representar del todo lo que vivieron los que estaban a bordo. Cuando chocamos contra el agua, el impacto me separó de mi madre. Resbalé por debajo de ella, entre las piernas, debajo del asiento. Mi madre pasó mucho miedo. En ese momento sí que habló. Ahí seguramente gritó. ¿Y mi hija? Los guardacostas están seguros de que no puede haber supervivientes, pero entonces hay movimiento. En cuestión de segundos, las puertas delanteras se abren y tiran las balsas salvavidas. En mitad del caos, le dan a Joan a un guardacostas y luego se reúne con su madre, otro momento que está grabado. Cuando uno de los guardacostas me levantó de la balsa, los vi sonriendo y eran muy amables. Y luego me vi en el vídeo rodeando con el brazo a un guardacostas. Cuando vi a mi madre mirándome, fui a por ella. Ver a mi madre en el vídeo tan estresada. Tengo que decir que me ha hecho reflexionar sobre lo que pasó y lo que tuvo que sufrir. El capitán Hogg es el último en abandonar el avión, que se hunde 21 minutos después de amarar. Las únicas bajas son los 3.300 canarios del compartimento de carga. Milagrosamente, todas las 31 personas a bordo sobreviven. Me parece todo un milagro. Todos los supervivientes vivimos y pudimos hacer nuestras vidas. Es raro que los vuelos comerciales acaben en el agua. Cuando pasa, los pasajeros dependen de que haya una combinación de suerte, habilidad y un buen criterio por parte de los pilotos. La experiencia no se compra, no suele necesitarse, pero cuando se necesita, es insustituible. A continuación, un amaraje que no está provocado por pájaros, el tiempo ni fallos mecánicos, sino que es obra de terroristas. La mortífera situación está grabada. El piloto dijo que no había bastante combustible y los secuestradores dijeron que les daba igual. Lo que están viendo es el amaraje más dramático y violento jamás grabado. ¡Madre mía! Es un Boeing 767 irrumpiendo en el Océano Índico cerca de la costa este de África. Al contrario que otros amarajes que hemos visto, este no fue a causa de fallos mecánicos, el tiempo o un ataque de aves. Por muy peligrosas que fuesen esas situaciones, al menos los pilotos pudieron hacer su trabajo sin tener que enfrentarse a terroristas en la cabina. ¿El capitán estaba sometido a otro tipo de estrés que los demás? Desde luego. No solo tenía los problemas de tener que amarar, también tenía gente a bordo que intentaba acabar con el avión y todos los que estaban a bordo, él incluido. 23 de noviembre de 1996. El vuelo 961 de Ethiopian Airlines, que va desde la capital de Etiopía hasta Nairobi, en Kenia, debería ser un vuelo doméstico rutinario de 2 horas, pero nada más lejos de la realidad. El piloto, el capitán Leululbate, se reunió con el documentalista Salim Amin, cuyo padre, Mo, murió en el choque. En la cabina de un simulador del Boeing 767, el capitán Abate revive el vuelo de pesadillas. Entraron en la cabina. Entraron en la cabina. ¿Cuántos eran? Eran 3. Cogieron el extintor y empezaron a pegarle al copiloto. ¡Fuera, fuera!, les dije. Esperad, ¿qué pasa? Ya. Me dijeron, cállate, hemos secuestrado el avión. Los secuestradores dijeron tener una bomba y exigieron que volasen a Australia.
Vale, les dije. Pero el vuelo va a Nairobi. No llevamos bastante combustible para ir a Australia. Aterrizamos en Nairobi. Repostamos y luego vamos a Australia. Si no, es imposible. Los secuestradores se niegan a dejarle al capitán Abate que reposte en las ciudades que hay en la ruta. Quieren que vuele sobre el océano hacia Australia. El piloto sabe que no van a llegar, así que va pegado a la costa. Me dijo, ¿por qué vas por la costa? Australia está por esta dirección. Le dije que vale. Cambié de dirección y salió el mensaje de que no quedaba combustible. Casi sin combustible, el avión se acerca a las Comoras, cerca de la costa este de África. Conforme el avión desciende, los secuestradores luchan contra el piloto para hacerse con el control. Dije, estamos acabados. Estamos muertos. Dejadme a mí. Se sentó y no sé cómo lo hizo, pero desconectó el piloto automático. ¿Lo desconectó? Pues sí. ¿Del control? Sí, del control. Ya. Desconecté el piloto automático y empecé a pilotarlo yo. En la cabina empieza a cundir el pánico. Cuando el piloto anunció que un motor estaba sin combustible y al otro se le estaba acabando, en el avión estalló el caos. Luego oímos a los pasajeros de detrás aterrorizados e inflaron las chaquetas salvavidas. Se las pusieron y las inflaron. ¿Se oía? Se oía... En la cabina, el capitán Abate se esfuerza al máximo para amarrar el avión al que llama Zulu sano y salvo. Vale, aguanta, aguanta, aguanta. Zulu, tú puedes. Tú puedes. Venga, tú puedes. El 767 va a unos 320 kilómetros por hora, demasiada velocidad para amarrar de forma segura, pero hay un problema más grave aún. Como se ve en este impresionante vídeo, las alas no están equilibradas. Es un ángulo peligroso para amarrar. Observen cómo el ala izquierda arrastra por el agua con resultados catastróficos. Primero tocan con el ala izquierda. Se ve que se suelta. Lucha para controlar el avión. El motor choca. Se le caen piezas. Y luego, por fin, rueda mientras se le caen ambas alas. Si hubiese podido equilibrar más las alas, hubiese tenido más posibilidades de sobrevivir. El mayor problema de este amaraje es que tocaron con el ala izquierda. Solo podemos imaginar el caos que debió de desencadenarse dentro del avión. Los supervivientes dicen que notaron varios impactos cada vez más violentos. Primero el avión impactó en el agua, pero con suavidad. Luego hubo como un bache. El tercer golpe fue a casi 100 kilómetros por hora y fue lo peor que había sentido. Pero luego fue yendo a peor poco a poco. El avión daba tumbos y dije, me muero. De 175 pasajeros y tripulantes, mueren 125, incluidos los 3 secuestradores. Algunas víctimas están de pie durante el impacto y el lanzamiento les provoca una muerte violenta. Muchos mueren porque no hacen caso de las instrucciones de seguridad e hinchan las chaquetas salvavidas mientras aún están en el avión. Cuando la cabina se llena de agua, flotan hasta el techo y se ahogan. Pero, por muy trágico que fuese, podría haber sido aún peor. Que algunos sobreviviesen se debe a un buen pilotaje heroico o se cometieron errores. Que si hubo errores, se puede mirar a toro pasado y decir, esto lo podrían haber hecho mejor. Pero dadas las circunstancias, yo diría que lo hicieron bastante bien. A continuación, ¿cómo se preparan los pilotos jóvenes para los momentos decisivos? Estoy a punto de descubrirlo, en persona. ¡Bajamos! Vale, ya está, estás en el agua. Bajamos, bajamos, vale. Se te pone el corazón a 1000. Sí. Los aviones comerciales no están diseñados para amarrar. Es peligroso y puede ser mortal. Entonces, ¿por qué se arriesgan los pilotos? Como hemos visto, a veces no les queda alternativa. ¡Madre mía! En un caso, un 767 gigante es asaltado por terroristas. A los secuestradores les da igual si los demás viven o mueren. El piloto hace lo que puede para amarrar el avión sano y salvo, pero el impacto mata a 125 personas de 175. Sobrevolando el Océano Pacífico, otro vuelo sufre un problema mecánico y acaba en tierra de nadie.
demasiado lejos para volver o para seguir adelante. Cuando el avión toca el agua hay consecuencias violentas. El avión acaba hecho pedazos. De milagro todo el mundo sobrevive. Surcando el mar Caribe, un DC-9 que ha pasado por una apabullante sucesión de mal tiempo y mala suerte, se queda sin combustible. La violencia del choque mata a 23 de 63 personas a bordo. Y en el caso más famoso, un avión tiene la mala suerte de toparse con una bandada de gansos canadienses. Todas las personas sobreviven. ¿Cuál es la moraleja? Que si tu avión se encuentra en una situación en la que quizá tenga que amarar, lo mejor es que haya alguien capacitado al mando tomando decisiones sensatas. Hizo falta toda mi educación, entrenamiento y experiencia, además de la de toda la tripulación. En esta compañía creo que entre los 5 sumamos 140 años de experiencia y nos hicieron falta para sacar a los 155 el 15 de enero. El incidente del vuelo 1549 y Salisbury nos ha hecho reflexionar sobre la experiencia. Cuando vemos a gente muy joven en la cabina, ¿qué deberíamos saber de su entrenamiento y su nivel de experiencia? Bueno, creo que lo importante no es cuántas horas tienen, sino qué ha pasado en esas horas y en qué les han entrenado. He visitado la universidad aeronáutica más grande y antigua que hay, Embry-Riddle, en Daytona Beach, en Florida, para ver cómo preparan a los pilotos del mañana para sus momentos decisivos. Los estudiantes ensayan constantemente todas las clases de emergencias a las que podrían enfrentarse, aunque casi nunca sucedan. O sea que cuando pasa es como memoria muscular. Recurren a un proceso mental que ya han tenido antes. Si el motor se apaga en un avión pequeño, ya les ha pasado 15 veces en el simulador y también en el avión. Ascendiendo a 900. Los dos motores fallan. Perdemos empuje. Perdemos empuje, perdemos empuje. Aunque no tengo el carné de piloto, he recibido muchas clases de vuelo. Tuve la ocasión de intentar amarar mi propio avión en el río Hudson, en uno de los 36 simuladores de vuelo de la universidad. Les aseguro una cosa, aunque sea un entrenamiento, te pone de los nervios. Vale. Alarma vibradora. ¿Vas bien? ¿Bajo el morro? Baja el morro. Vale. Sigue unos 230 nudos. Vale, creo que no llegamos al aeropuerto. Veo el Hudson. Estás a 122 metros. Empieza a nivelar. Vale. Ahora presión trasera. Vale. Bajamos. Vale, ya está. Estás en el agua. Bajamos, bajamos, bajamos. Vale. Se te pone el corazón a 1000 por hora. Sí. 6 semanas después del amaraje verdadero del Hudson, la tripulación del vuelo 1549 de US Airways testificó ante el Congreso. Si la moraleja es que hay que tener a la persona adecuada al mando, los profesionales como el capitán Charlie Sallenburger se preocupan de que la industria vaya por mal camino. Si no valoramos la profesión de piloto como se merece, y los pilotos futuros tienen menos experiencia y habilidad, por consiguiente, habrá consecuencias negativas para los pasajeros y la nación. Con todo el respeto hacia el capitán, yo trato con mucha gente joven. Tienen entre 18 y 22 años, y todos aspiran a ocupar el asiento del capitán Sallenberger algún día. Con 22 años ya saben más de lo que sabía yo, que era piloto militar. Cuando tengan nuestra edad, serán tan buenos como nosotros, y puede que un poco mejores. El primer oficial, Jeffrey Skiles, que ocupa el asiento al que él se refiere como el derecho, el del copiloto, sigue preocupado por la tendencia que dice ver de que haya pilotos con menos experiencia a los que ponen al mando a toda prisa antes de que estén preparados. Cuando entramos en el negocio empezabas aprendiendo a pilotar aviones pequeños y luego ibas ascendiendo a los más grandes. Pero los aviones pequeños son exactamente igual de complejos y rápidos que los que pilotamos. Lo que pasa es que a los nuevos les enseñan a volar en 6 meses y de golpe los ponen en el asiento derecho. Los requisitos que han de cumplir los pilotos y el entrenamiento los sigue poniendo la AFA. Y todo el mundo ha de cumplirlos, pero ¿se ha reducido la experiencia en el sector? Pues sí. Y ya no se encuentran tantos Sallenberger como hace 10 años.